Lo primero de todo, daros la bienvenida a este vídeo en el cual vamos a transmitir cuáles han sido nuestras primeras impresiones, nuestras primeras sensaciones con respecto al examen MIR que se acaba de celebrar. Me voy a presentar para quienes no me conocéis. Mi nombre es Jorge García Macarrón, soy dermatólogo, trabajo aquí en Grupo CTO y, como decía, siguiendo la tradición de todos los años, vamos a hablar un poquito sobre lo que nos ha parecido este examen MIR recién celebrado. Antes que nada, antes de decir cualquier cosa con respecto a él, quiero daros a todos la enhorabuena, no solamente a la gente del MIR, sino también a los de cualquier otra oposición sanitaria que se apellide IR, el FIR, el EIR, el PIR, el KIR, el BIR, y bueno, y perdonadme si se me pasa alguna otra. Enhorabuena por haber llegado hasta este momento. El resultado, cada uno, pues al final tendrá el suyo, evidentemente, todavía no lo conocéis en este momento tan temprano, recién realizado el examen, pero simplemente al haber dejado atrás un momento, una fase tan dura como la preparación de cualquiera de estas oposiciones, es como para estar satisfecho y para celebrarlo mucho. Así que, si me permitís, voy a brindar por este momento en el cual ponéis punto y final a una etapa de vuestra vida. Espero que la inmensa mayoría de vosotros jamás tengáis que hacer ningún esfuerzo parecido. Hay quien estará preguntándose cómo brindo con una taza de café y no con una bebida más espirituosa. Pero es que una taza de café es mucho más representativa de lo que habéis vivido durante los últimos meses que cualquier otra bebida. Por ese motivo he querido hacerlo así. Bien, pues vamos a hablar a continuación sobre nuestra impresión sobre este último examen MIR, pero antes de hacerlo quiero recordaros una cosa. Ya sé que puedo pecar de repetitivo, ya sé que llevo haciéndolo durante las últimas ediciones del MIR, en todos estos vídeos donde hablamos de nuestra impresión sobre él, pero creo que es necesario y creo que todo el mundo, ya sé que quien ha hecho el examen evidentemente ya lo sabe, pero todo el mundo que caiga, incluso por casualidad en este vídeo, quiero que sepa lo que voy a mostrar en pantalla en este momento. El Ministerio de Sanidad no se caracteriza precisamente por ser la organización que mejor trata a los sanitarios. Que sepáis que durante las últimas ediciones se ha forzado, se ha impuesto de manera unilateral una elección telemática que no ha funcionado correctamente. Una elección telemática donde la plataforma del ministerio se colgaba, prácticamente pues no funcionaba ni un día, ni el siguiente, ni el siguiente, ni el siguiente, con todo lo que representa eso desde el punto de vista del estrés para los opositores. Y aquí tenemos a la ministra diciendo en prensa que todo el mundo estaba muy contento y que esto ha sido del agrado de todos, que fue una elección, una iniciativa de bastante agrado para la gente que se presentó. Bueno, pues una vez más, y esto no ha ocurrido solamente un año, sino que ya van 3 consecutivos, una vez más los opositores de la convocatoria previa, el 23 de marzo del 2022, poco tiempo después de la celebración del examen MIR, inundaron las calles de Madrid, viniendo de diferentes puntos de España, opositores de toda la geografía, se contaban por miles y esto es lo que sucedió. Alguno incluso se atrevió a personificar a la ministra como una lechuga, como se ve a la izquierda. A la derecha vemos pues todo un desfile de personas que vinieron a manifestarse de cara a esa insatisfacción ante el ministerio. Y bueno, pues esto es una cosa que creo que tiene que quedar patente. No voy a contar toda la problemática desde el principio hasta el final. Esto de quien tenga más curiosidad puede verse el comentario del MIR del año pasado, donde lo explicamos de una forma mucho más precisa y dedicándole mucho más tiempo. No lo voy a hacer por no repetirme, pero insisto, quien tenga curiosidad sobre todo lo que ha ocurrido durante estos años, en el análisis de la convocatoria 2021-2022, el MIR anterior a este, ahí se explica con bastante detalle. Bueno, pues, ¿qué es lo que pasa? Según van pasando los años, pues vemos que esta elección telemática que el Ministerio impuso de forma forzada empieza a tener repercusión, empieza a perjudicar a diferentes especialidades médicas, sobre todo a medicina familiar y comunitaria, como ya se ve reflejado en la prensa médica. Esto que estáis viendo aquí es un titular del 13 de enero de este año 2023. Así que bueno, pues fijaros que los errores por parte de nuestras autoridades sanitarias empiezan a tener su trascendencia. Y bueno, que todo el mundo tenga claro que los opositores MIR no estamos de acuerdo, como tampoco lo están ni lo estuvieron en las convocatorias previas con esta iniciativa del Ministerio. Y bueno, dicho esto, ahora sí, ya quedando patente esta queja común, o por lo menos de la inmensa mayoría de nosotros, ahora sí vamos a hablar de este MIR que acaba de celebrarse. Me imagino que os preguntaréis a qué viene esto. Los que habéis sido nuestros alumnos este año lo sabéis perfectamente, pero lo voy a explicar para quienes no lo habéis sido o para los que sí, pero en convocatorias anteriores.
Como sabéis, todos los que os habéis presentado al MIR alguna vez, siempre recomendamos en las academias no estudiar la tarde antes del MIR, porque eso solamente puede traer nerviosismo, puede crear malas sensaciones, incertidumbre y, en definitiva, no puede ser para nada provechoso. Por ese motivo siempre decimos que hagáis cualquier otra cosa. Y para que la gente tuviese algo que hacer, pues hice una confesión en público que ahora voy a repetir aquí. Y es que mi abuelo se llamaba César, él tenía un imperio que muchos pensáis que ya no existe, que está en los libros de historia, que está en algún museo, pero de eso nada. Este imperio sigue vivo, mi abuelo ya falleció, yo soy el heredero de este imperio y me dedico a dirigirlo. Yo soy emperador, no solamente profesor en CTO y esas cosas, soy emperador del imperio que veis a mis espaldas. Alguno pensará que estoy loco, pero no es menos loco pensar que una lechuga es ministra de Sanidad. Así que con el mismo derecho soy emperador del Imperio Romano. Y bueno, pues lo que hice, aprovechando mi condición de emperador y todo mi poder y todas mis posesiones y dominios, convoqué a nuestros alumnos a una orgía romana la tarde antes del MIR para que se distrajesen y para que tuviesen algo que hacer. Esto les hizo mucha gracia, dijeron que qué divertido, que qué cosas decimos en CTO, etcétera. Casi nadie se lo creyó. Solamente unos pocos tuvieron el valor de llamar por teléfono a la secretaría del centro, preguntarnos, pidiendo información sobre lo que íbamos a hacer. Se la dimos y entre 25 o 30 personas sí que vinisteis aquí la tarde antes del MIR y estuvimos pasándolo bien, levantándonos las túnicas hasta las 2 o 3 de la mañana y bueno, de esa manera es como pasamos la víspera del MIR unos cuantos elegidos. El año que viene ya no lo voy a decir porque entonces vendréis en términos de cientos o de miles. Pero bueno, la cuestión es que así es como lo hicimos y por ese motivo pues me veis vestido de esta manera. Voy a volver a la seriedad de un aula porque se supone que vamos a hablar de cosas académicas, vamos a analizar el examen MIR que se acaba de celebrar, pero este es el motivo por el que me veis así. Lo primero que quiero comentaros, atención que comparto una pantalla, es todo lo referente a las primeras sensaciones con las que saliste del examen. Una cosa que solemos hacer es mirar las redes sociales inmediatamente a la terminación del MIR, a ver cuáles han sido las impresiones, las primeras cosas que han comentado nuestros alumnos de otras academias, y estos son los primeros pantallazos que nos encontramos ayer por la noche. Fijaos que no son precisamente comentarios de alegría y de dicha. Aquí preguntan que quiénes fueron los terroristas que pusieron las preguntas de este examen. Hay gente que sintió como que se estaban riendo de ellos, pero bueno, toca emborracharse a continuación para olvidarlo. Esto es otro de los comentarios que nos hizo gracia y efectivamente, pues tal como dice, hubo algún que otro culo que sufrió durante el examen, como el del paciente de la pregunta número 11 que veis aquí en pantalla. Después ya hablaremos de la pregunta en cuestión. Una cosa, por cierto, con respecto a este comentario que voy a hacer. Todas las preguntas que voy a mencionar van referidas a la versión 0, por su número de orden. Ya sabéis que hay diferentes versiones, las preguntas cambian de orden en cada versión, por ese motivo me refiero a la versión 0, que es la del tribunal, y a partir de cierto momento voy a empezar a decir respuestas correctas, o respuestas que creemos que son correctas, ya que en este momento todavía no existe la plantilla oficial por parte del Ministerio. En este momento del vídeo todavía no voy a dar soluciones para que quien quiera pues que lo pueda ver con tranquilidad, pero me imagino que algunos de vosotros no tendréis ganas de que en este momento os diga cuáles son las soluciones a ciertas preguntas porque las podéis haber fallado y os puede hacer veniros abajo, saber que tenéis mal las preguntas que voy a comentar. Entonces, a partir del momento en el que vaya a dar soluciones, lo voy a decir para que quien quiera pare el vídeo, ya no vea más y se ahorre esa sensación desagradable. Bueno, pues volviendo al culo de la imagen número 11, esa es la sensación que tenía mucha gente a la salida. No fue ni un comentario, ni dos, ni tres, hubo muchísimos en la misma línea. Gente que salieron como muy descontentos porque, bueno, pues les pareció muy largo y muy difícil, malísimas sensaciones, etc. Esta es la vivencia subjetiva de muchos de los opositores que se presentaron al examen. Sin embargo, comentaban al día siguiente o a las pocas horas en las redes sociales que les parecía asombroso que los profesores de algunas academias, entre ellas nosotros, por qué no decirlo, estaban diciendo que las preguntas de sus asignaturas eran asequibles, cuando ellos tenían la sensación de haberse enfrentado a un examen tremendamente difícil. Bien, pues, ¿quién tiene razón? Cuidado con esto, porque este examen ahora lo vamos a desmenuzar con mucho detalle para ver hasta qué punto es difícil, hasta qué punto es traicionero, hasta qué punto es peligroso. Es mucho más duro de lo que aparenta.
Cuidado porque, claro, cuando un profesor, y aquí me incluyo, analizamos nuestra asignatura, analizamos las preguntas de la materia de aquello a lo que nos dedicamos. Evidentemente, esas preguntas, por separado, que representan una pequeña fracción del examen, nos pueden parecer individualmente más o menos sencillas. Claro, una cosa es vivir el examen con un montón de libros, tranquilidad, sin presión de tiempo, en un despacho o en una oficina, o cada uno en su casa, y teniendo la opción de consultar libros, internet o preguntar a otro compañero, y otra cosa es vivirlo durante las horas que dura dentro de las aulas. Es completamente distinto. ¿Qué es lo que pasa entonces? Una cosa es que a lo mejor la dificultad objetiva del examen, parámetro por parámetro, pueda no parecer tanto, y otra cosa es la dificultad real. ¿Y cuál es la dificultad real de un examen? La forma de medir la verdadera dificultad de un examen es ver qué promedios o qué preguntas han acertado y en qué porcentaje los diferentes opositores cuando ya existen datos oficiales. Todavía no los hay en el momento en el que estoy grabando esto, porque han pasado unas pocas horas de la convocatoria y de que salierais de las aulas. Pero ya os digo, por la experiencia, por haber analizado el examen ya con cierto detalle, este examen es difícil y hasta muy difícil. Puede parecer a lo mejor que no lo es tanto si separas pregunta por pregunta y le preguntas a los profesores de las diferentes materias, pero para el opositor, para vosotros que lo habéis vivido dentro del aula, ya os digo que es complicado y por muchas razones que vamos a ver a continuación. Una pregunta que siempre tenemos que hacernos a la hora de valorar si un examen MIR ha sido más fácil, más difícil, más complicado, etcétera, es la siguiente: ¿de qué depende la dificultad de un examen MIR? Porque a primera vista, lo primero que se te ocurre, sobre todo si no te dedicas al tema o si nunca te has presentado al MIR, quizá pienses pues que salgan preguntas muy complicadas, preguntas sobre temas muy rebuscados, sobre temas poco esperados o... Bueno, eso es uno de los factores, por supuesto, pero la dificultad de la pregunta individual, que haya muchas preguntas difíciles, no es lo único ni mucho menos que puede hacer que un examen lo percibas como muy complejo a la hora de enfrentarse a él. Aquí tenemos la portada del que se ha celebrado este año. Os invito a recorrerlo ya con cierto detalle, en este momento que ya lo conocemos un poquito mejor. Factor muy importante, factor de gran peso a la hora de crear dificultad en una prueba como esta: la extensión. Cuando digo extensión no me refiero al número de preguntas. El número de preguntas puede mantenerse estable de una convocatoria a otra y la extensión del examen puede crecer o puede menguar, dependiendo de lo largas o lo cortas que sean las preguntas, dependiendo de lo largas o lo cortas que sean las opciones. Así que bueno, pues vamos a ver este examen, cómo ha sido bajo este punto de vista. Antes de decir nada, que sepáis una cosa: de los diferentes parámetros que existen que pueden influir en la dificultad de un MIR, la extensión en algunas convocatorias parece que pesa hasta más, o nos ha pesado más en nuestros análisis estadísticos, que la dificultad promedio de las preguntas. ¿Por qué? Porque cuando un MIR es muy extenso, la pregunta es más larga, te obliga a invertir más tiempo en su lectura y tienes menos tiempo para pensar. Y por ese motivo, claro, pues crea mucha complejidad cuando un MIR es muy extenso. Y este lo ha sido. Pero es que además no eres consciente, a lo mejor, si no te das cuenta o si no te lo dicen, de una cosa que ha sucedido este año. Fijaos en la primera pregunta del examen. ¿Qué echáis en falta? Aquí se ve un poco lo de siempre. Esta es la misma panorámica habitual, igual que en los simulacros que os poníamos en la academia, pues salen preguntas más o menos largas. Esta primera página pues alude a preguntas con fotografía, que están en otro cuadernillo, como sabéis. Pero ¿qué falta aquí? Segunda página del examen. Aquí también falta algo. ¿Qué es lo que falta? Las páginas este año no vienen numeradas. No vienen numeradas. Normalmente, en todos los exámenes MIRES que se han celebrado hasta la fecha, página 1, página 2, página 3, te lo pone abajo en qué página estás. Y eso pues te viene bien, sobre todo cuando todavía no has empezado el examen, te vas a la última, miras a ver cuántas tiene y de esa manera pues comparas con lo que estás acostumbrado y ya sabes a golpe de vista o de forma burda por lo menos, pero lo sabes, si el examen ha sido más largo o más corto. En este examen no lo puedo saber, porque según voy pasando páginas no están numeradas, me obliga a contarlas. Bueno, pues vamos a hacerlo, a ver si es más largo o si es más corto de lo habitual. No sé si conocéis el MIR de la convocatoria anterior, el MIR 2021-2022, el que se celebró el año pasado. Ese fue el MIR más largo de la historia, el MIR más largo de la historia. Tenía 30 páginas.
Bueno, pues vamos a ver este cuántas tiene, ya que nos lo han mantenido en secreto. Fijaos, este es el de la convocatoria anterior, que como veis, pues sí que traía su numerito, aquí al pie de página. Y bueno, pues eran 30 páginas, la última prácticamente vacía, y con esto se batió el récord de extensión. Bueno, pues fijaos en la última página de este año, es esta de aquí, no viene numerada. Los que os hayáis entretenido en contarlas, habréis visto que esta última página también es la 30. El MIR de este año es igual de largo en páginas que el del año pasado. Fijaros que la 30 la llena más que el de la convocatoria anterior. Es ligeramente más largo. No es una cosa muy significativa con respecto al del año pasado, pero sí que lo es con respecto a ediciones previas. Este es un MIR muy extenso. Y cuando un MIR es muy extenso, a lo mejor ya no influye tanto, no importa tanto si las preguntas son más difíciles o menos difíciles, porque es que ya, si son fáciles o son difíciles, ya tengo menos tiempo para poder percibirlo, para poder dedicar a cada una. Porque gran parte de ese tiempo se me va en la lectura de las opciones o del enunciado, si es larguísimo. Entonces, claro, esto es uno de los factores más complicados y esto mucha gente no lo sabe. Mucha gente se cree que es el promedio de las preguntas, pues hay muchas preguntas muy enredosas, cuidado, porque la extensión también influye al reducirme la cantidad de minutos o incluso de segundos que tengo para reflexionar de cada cuestión. Y aquí tengo menos, bastante menos de lo habitual. Eso incrementa mucho la dificultad de esta prueba. Y esto es lo que hace que, claro, cuando uno la vive en primera persona, dentro del aula, le parece que no le va a dar tiempo, que va a contrarreloj, que es complicadísimo. Y claro, pues tú, sin embargo, tú, profesor en una academia, cuando te dan las 6 o las 8 o las 12 preguntas de tu asignatura y te pones a enfrentarte a ellas individualmente y sin límite de tiempo, y encima siendo especialista en la materia, claro, pues te resultan más sencillas y más triviales. Pero el MIR, cuidado, no es para nosotros que lo vemos desde fuera, sino para el opositor que lo vive en las aulas. Y ya digo que este examen es complejo y hasta muy complejo. En extensión, de momento, iguala y supera ligeramente al de la convocatoria previa. Vamos a compararlo siempre con el de la convocatoria previa, porque de hecho, en muchos aspectos son muy parecidos. Y ya dijimos que el de la convocatoria anterior era un monstruo de examen. ¿Qué es lo que pasa? Que el Ministerio durante los últimos años está poniendo exámenes MIR tan difíciles que es que lo difícil nos empieza a parecer normal. Pero cuidado, hay que llamar a las cosas por su nombre. Esto es un examen muy complicado. Vamos a otro parámetro que también influye, que es la dificultad de las preguntas. Imaginaos que yo tomo cada una de las preguntas por separado y las clasifico en 5 niveles de dificultad. Así es como siempre lo hemos hecho. Y bueno, pues esta escala de dificultad consiste en lo siguiente. Nivel 1, las más fáciles, pues dificultad próxima al aburrimiento. Pregunta tan simple, tan básica, que la tendrías bien sin prácticamente estudiar nada, por mero sentido común o porque te suena. En fin, pregunta de anatomía, el cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades. Ese nivel de preguntas. Estas no hay en este examen, no hay. Hay alguna por ahí que discutiblemente te podrías clasificarlo como dificultad 1, pero incluso discutiblemente no las hay. Afortunadamente, afortunadamente, una pregunta de dificultad 1 no sirve para nada. No sirve para nada para el propósito que tiene el examen, para el propósito que tiene el ministerio con esta prueba. Se supone que debería ajustarse a tu nivel de conocimiento, pues según mi esfuerzo, lo que yo sé de medicina, etcétera, pues debería marcar más o menos, debería puntuar en una proporcionalidad a lo que sé del asunto. Si hay muchas preguntas de dificultad 1, todo el mundo las tiene bien, pues no van a servir para discriminar. Una pregunta discriminatoria es aquella que tiene una dificultad o media baja o media alta. No discriminan preguntas como esas, preguntas de dificultad 1/5, preguntas absurdamente sencillas, ni tampoco estas. Una pregunta de dificultad 5/5, dificultad máxima, sería difícil incluso para un especialista en esa materia. El profesor de la asignatura dudaría con esa pregunta, incluso requeriría tener que mirarla en un libro. Eso tampoco es discriminatorio. No son preguntas útiles. La mayor parte de la gente o las va a dejar en blanco o si las aciertan va a ser al azar. Entonces, esas no son preguntas útiles. En este examen en concreto de estas no hay. Alguna hay suelta discutiblemente, pero vamos, pues, prácticamente inexistentes. De dificultad 5/5. Las hay. Y bastantes. Quizá alguna menos que en la convocatoria anterior, pero las hay. Fijaos, por ejemplo, que nadie me diga que esta pregunta es asequible. Porque yo esto de asequible
A mí no me lo parece, desde luego. A mí saberme el metabolismo concreto de los compuestos nitrogenados, pregunta típica de bioquímica que suele venir además después del bloque de imágenes, ahí es donde suelen estar las preguntas más feas sobre ciencias básicas, sobre cosas que prácticamente nunca van a representar nada importante en tu día a día como clínico. Esto pues no te va a aportar nada, pero sin embargo ahí están. Esas preguntas pues son muy complejas. Esta es una pregunta de dificultad 5 sobre 5. Pregunta inútil desde el punto de vista de la discriminación. Y también por su contenido, pues dudo que ninguno, casi ninguno de vosotros lleguéis a utilizar este conocimiento para tomar una decisión clínica frente a un paciente. El que se dedica al laboratorio, pues a lo mejor puede ser que esto pues le sea más importante, pero para el común de los médicos en su práctica diaria, pues esto no lo es. Lo mismo que esta pregunta de aquí. Ya sé que en las últimas ediciones del MIR, de vez en cuando han preguntado alguna enfermedad por depósito. Y bueno, todavía que te pregunten por la enfermedad de Gaucher o por la enfermedad de Fabry, que son más frecuentes que las otras, pues a lo mejor algo podría ser que supieses, pero esta de aquí, la glucogenosis tipo 1A o enfermedad de von Guerke, esto, desde luego, no creo que ninguno de vosotros fuese especialmente preparado para encontrarse con esto el día del MIR. Esto es una pregunta de dificultad extrema. Una pregunta sobre una enfermedad, por cierto, que padece, se estima, una de cada 100.000 personas. Esto, la mayor parte de nosotros nos vamos a jubilar sin ver nunca un von Guerke que no sea en el MIR. Pregunta de dificultad muy elevada. Otra también de dificultad máxima, pues esto de aquí. Tú puedes saber groseramente cómo cambia el perfil lipídico de un paciente con síndrome nefrótico y que aumenta el riesgo cardiovascular, ese tipo de cosas, pues sí que las sabemos la mayoría de nosotros, pero ya saber con finura qué es lo que pasa exactamente con las lipoproteínas plasmáticas, pues esto ya es un nivel de detalle que excede los parámetros de lo habitual y es una pregunta también muy complicada. Hay muchas preguntas muy complicadas en este examen MIR, pero muchas. Entonces por eso la dificultad media de este examen no es ni mucho menos una dificultad normal. Esto no es una dificultad media comparado con el resto de los MIRes. Comparamos los MIRes de los últimos 10 años, este examen MIR está claramente por encima. Claramente por encima. Tiene alguna pregunta menos de dificultad máxima comparado con el de la convocatoria anterior, pero más o menos está al mismo nivel. Las que no están aquí en dificultad 5 están en dificultad 4, vaya. O sea que estamos hablando de una prueba también muy complicada bajo este punto de vista. Fijémonos que dos puntos de vista de los más importantes para condicionar la dificultad de la prueba, la extensión y la dificultad promedio de las preguntas, están altas o muy altas. ¿Qué más hay que puede influir en la dificultad mayor o menor de un examen MIR? Pues esto de aquí, la agrupación. ¿Qué es eso de la agrupación? Cuando yo me enfrento a un examen MIR, sabemos que hay bloques temáticos. El bloque de preguntas de cardio tiende a estar agrupado, tiende a estar junto. Y cuando termino con las preguntas de cardio, pues aparecerá otro bloque, por ejemplo el de nefro. Y cuando acabe con el de nefro, pues a lo mejor aparece el de endocrino. Bueno, pues hay convocatorias donde esto no es así. Convocatorias donde las preguntas están muy revueltas. Es como una ensalada de preguntas que aparecen, pues primero una de cardio y después una de nefro, luego cambia una de estadística y después sale otra de anatomía patológica, en fin. Cuanto más dispersas están las temáticas, pues más sensación de dificultad tiene el opositor. ¿Por qué? Porque te es más complicado cambiar el chip. Si estás con una pregunta de cardio, te es más cómodo que la siguiente pregunta también sea de cardio y que la siguiente también sea de cardio y luego ya cambiaremos de asignatura cuando termine la cardio. En algunas ediciones del MIR hay mucha mezcla y saltar temáticamente de cardio a cine y después a pediatría y después a bioquímica y después a una pregunta de legislación sanitaria, por ejemplo, pues eso crea más ansiedad, eso crea más estrés en el opositor. ¿Cómo es este examen desde el punto de vista de la agrupación? Están bastante bien definidos los bloques. En este examen, este no es el factor que lo hace más complicado. Ya digo que es muy complicado, pero justo esto no es en lo que más ha cargado las tintas el Ministerio en esta convocatoria. Fijaos, por ejemplo, este es el examen MIR de hace 3 años. Hace 3 años el examen MIR tenía 175 preguntas y 10 de reserva. Luego, con el paso del tiempo, se ha vuelto a poner en 200 más 10 de reserva, como en la convocatoria actual. Y fijaos lo que pasó en la foto de la pantalla en este examen MIR. Este es el mapa del examen MIR. Las primeras preguntas, pues es normal que haya desagrupación, porque son las preguntas con imagen, y ahí pues hay un poco de todo. Pero cuando ya terminan las preguntas con imagen, lo habitual es que haya unos bloques bien definidos. Bueno, pues esta convocatoria que estáis viendo en la pantalla, los bloques no estaban nada bien definidos. A lo mejor sí, te podías encontrar pues 4 preguntas de la misma materia seguidas.
y aquí pues otro bloque de 4 tal, pero había como mucha mezcla. Esto crea mucha dificultad, mucha sensación de dificultad. En el MIR de este año esto no ocurre. En el MIR de este año la dificultad consiste en otros factores, no en este. Aquí ha habido más agrupación, ha habido más orden, y bueno, pues en este sentido ya digo que no es el factor principal que tiene. Es una prueba muy dura, pero esto no ha sido el motivo. Bueno, por cierto, esto, perdonad que no lo haya dicho, los que habéis sido nuestros alumnos estáis acostumbrados a nuestro lenguaje a la hora de explicar estas cosas. Cada color representa una asignatura, y cuando hacemos mapas del contenido del examen MIR, por eso digo que es tan revuelto, tan difuso el de hace 3 años, como veis ahí, esa ensalada de colores que parece todo un arco iris, es lo que hacía que se percibiese con tanta dificultad. Bien, otro factor que también influye y mucho en la dificultad real, en la dificultad práctica de un examen MIR, y es la distribución temática, que es lo que suele preguntarse en el MIR. Que según lo que el ministerio tiende a preguntar en el MIR, yo, opositor, me preparo más o me preparo menos. Si yo, por ejemplo, sé que en el examen MIR suele haber, pues, por ejemplo, 16 preguntas de cardio, de media, y 4 preguntas de derma, ¿qué conclusión saco de eso? Si hay 16 preguntas de cardio, normalmente, y 4 de derma, eso quiere decir que tengo que estudiar 4 veces más cardio que derma. Porque se pregunta 4 veces más, así de sencillo. Yo me preparo dependiendo de unas expectativas, porque el MIR no tiene un temario oficial. El MIR puede modificar su contenido como le dé la gana al ministerio. Por ese motivo, pues a la hora de prepararte, ¿en qué te basas? Te basas en lo que ha pasado en convocatorias anteriores a la tuya, en valores promedio, en estadísticas de comportamiento. Y bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado este año? Bueno, pues hay cosas que más o menos se ajustan al patrón habitual. Cardio, por ejemplo, ya que la menciono, ha sido una asignatura que ha tenido mucho peso, mucho protagonismo, tiene 2 preguntas menos que en la convocatoria anterior, pero bueno, sin diferencias significativas. Neurología es una asignatura que también se ha preguntado mucho en esta convocatoria, las 2 que ha perdido cardio las ha ganado neuro. Neumología también ha tenido mucha fuerza, en fin. Hay unas cuantas asignaturas de ese bloque de médicas relacionadas con la medicina interna y sus ramas, que esas siguen siendo las más potentes del examen, pero de vez en cuando pues te encuentras alguna sorpresa. Por ejemplo, infecciosas. Ha habido preguntas de infecciosas, por supuesto, siempre hay preguntas de infecciosas en el MIR. Pero ¿qué pasa? El año pasado hubo menos de las habituales y este año también ha habido algunas menos de las habituales. Esto pues crea dificultad. ¿Por qué? Porque yo, durante todos los meses que llevo preparándome, durante todo el tiempo que llevo en mi casa estudiando 10, 12 horas al día, he cargado mucho las tintas en infecciosas. Le he dedicado mucho tiempo a las infecciosas. ¿Por qué? Porque esperaba muchas preguntas infecciosas. Si salen menos de las habituales, esas preguntas que pierde infecciosas posiblemente vayan a una materia que quizá no esté tan bien preparado. Es lo que ha pasado, por ejemplo, en esta convocatoria con digestivo. Digestivo ha habido bastantes menos preguntas de las que suele poner el Ministerio de Sanidad. ¿Qué es lo que pasa? Si esas preguntas de digestivo desaparecen de ese bloque, ya no son de digestivo, en algún sitio tendrán que aparecer. En esta edición del MIR, por ejemplo, ha habido pocas preguntas de digestivo, para la cual estoy bien preparado, porque le dedico mucho tiempo en el estudio, en mi preparación, y sin embargo, derma, que normalmente se pregunta bastante poco, ha crecido sustancialmente en esta edición del MIR. Que claro, ¿frente a qué estás más preparado? ¿Para contestar preguntas de digestivo o de derma? La inmensa mayoría de vosotros habéis estudiado mucho más digestivo que dermatología para prepararos para el examen MIR. ¿Por qué? Pues porque habitualmente se pregunta más. Pero si digestivo pierde preguntas y se las dan a la dermatología, aunque esas preguntas quizá no sean las más complicadas del examen, es que sé menos derma que digestivo. Porque he estudiado menos derma que digestivo. Eso crea también una mayor vivencia de dificultad. Por no hablar de los bloques que durante las últimas convocatorias se vienen consolidando. Bloques como bioética y legislación sanitaria, bloques como geriatría o como oncología y paciente terminal, o preguntas de anestesia. Esto, históricamente, en el examen MIR se preguntaba bastante menos. Durante los últimos años esto ha ido creciendo. ¿Y qué es lo que pasa? Como se ha preguntado únicamente durante los últimos años, pues tengo menos preguntas modelo en el desglose, he visto menos de eso, he visto menos preguntas que haya puesto el ministerio, por tanto, pues me es más nuevo, me es más desconcertante. Y de eso ha habido mucho en este examen. Entonces hay
muchos factores, como veis, que pueden complicar o pueden incrementar mi percepción de dificultad cuando me estoy enfrentando a esta prueba. A pesar de todo lo que hemos dicho, hay que reconocer una cosa, y es que todo lo que hemos comentado con respecto a la mayor o menor dificultad que creemos que tiene este examen MIR no dejan de ser nuestras opiniones. Opiniones fundadas en la experiencia ya de décadas con respecto a esta prueba y a otras oposiciones sanitarias, pero no dejan de ser eso, opiniones. ¿Quién tiene la última palabra con respecto a esta cuestión? Pues en realidad la tenéis vosotros. Cuando ya salgan las listas oficiales, cuando ya el Ministerio publique cuál es la plantilla oficial de respuestas y ya podamos ver datos estadísticos, media, mediana, desviación típica, ver cómo se ha comportado toda la población que os habéis presentado con respecto a años anteriores, podremos saber fehacientemente cómo ha sido de fácil o difícil el examen MIR. Pero nuestra opinión, nuestra sensación a menos de 24 horas de la celebración de la prueba, que es cuando estoy grabando este vídeo, es la que hemos dicho. No obstante, ahora cabe plantearse otra pregunta, y por eso he venido aquí, delante del Ministerio de Sanidad, para poder hacérmela en un buen escenario. ¿El examen MIR de este año ha sido una buena prueba, sí o no? Esto es lo que tenemos que responder ahora. ¿Es un buen examen? Me planteo esto por lo siguiente, y es que anoche, como decía, estaba navegando por internet en las diferentes redes sociales, y bueno, una compañera decía esto, una compañera que se había presentado a esta convocatoria, que no entendía la necesidad de preguntar determinadas cosas cuando hay tantísimas otras que quizá pues, podrían ser más adecuadas. Vamos a ver, ¿a qué se refiere? Y cuidado que no es el único comentario que leí así al respecto. He pixelado, eso sí, los autores de los diferentes comentarios, porque claro, no me ha dado tiempo a pedirles permiso para poder mostrarlos aquí en este vídeo. Por ese motivo, pues he pixelado o he difuminado las caras y los nombres. Pero bueno, la cuestión es que opinan esto. ¿Para qué sirve el MIR? Esto es lo que tenemos que tener muy claro todos. ¿Para qué sirve el examen MIR? El examen MIR, en teoría, lo que tendría que hacer es ordenar a la gente en función de un resultado que saca en una prueba concreta para poder elegir desde el que mejor resultado ha obtenido hasta el último, hasta que se agotan las diferentes especialidades. Ese es el espíritu del examen MIR. Pero claro, ¿qué debería medir o qué debería preguntar? Porque la gente que se presenta al examen MIR, ¿quiénes son? Y esto no se nos puede olvidar nunca. La gente que se presenta al examen MIR son, en su mayoría, recién graduados, la carrera del grado en medicina, o a veces también pues, puede ser gente que vaya a optar por una segunda especialidad, o gente que a lo mejor abandona su especialidad, abandona la residencia porque no es lo que esperaba y quiere pues, optar a alguna otra, pero en su mayor parte es eso, gente que quiere acceder a una especialidad médica. No son especialistas médicos que van a un examen para especialistas, no es así. Digo esto porque muchas de las preguntas que aparecen en este examen parece que están mal calibradas, parece que van dirigidas a un público que no es el suyo, que no es el propio del examen MIR. Tratan al opositor como si ya fuese especialista en ciertas materias, poniéndoles determinadas imágenes o determinadas preguntas o determinadas pruebas complementarias que solamente manejan por definición especialistas en ese área. En mi opinión, y no deja de ser eso, una opinión, habrá gente que esté de acuerdo, habrá gente que no. El examen MIR de hace 10-15 años estaba mucho mejor calibrado en este sentido. No pasa nada porque un examen MIR tenga preguntas difíciles o preguntas muy difíciles, mientras esas preguntas sean representativas o sean útiles o tengan pues alguna aplicación válida. Digo esto porque, claro, ¿qué es lo que sucede si un examen de 200 preguntas, más 10 de reserva, se presentan a ese examen 12.000, 13.000, 14.000 candidatos? Estas son cifras normales de lo que viene pasando en los últimos años. ¿Qué sucede? Si hay miles y miles y miles de candidatos para un examen de 200 preguntas, entenderemos todos que hay mucha gente que va a sacar la misma nota, o muy parecida. ¿Y qué es lo que pasa? Esas 200 preguntas más vale que sean buenas preguntas, es decir, que estén dirigidas a ese público y que me ayuden como seleccionador, como organismo que pone el examen, para asignar de manera justa, de manera válida, una puntuación u otra. Porque claro, si las preguntas lo que hacen es ponerme, por ejemplo, imágenes como esta, yo creo que esto no es exactamente lo que habría que exigir saber interpretar a una persona recién graduada.
Esto que estamos viendo aquí son imágenes de esta convocatoria, 4 imágenes de diferentes preguntas, todas ellas de anatomía patológica. Realmente, saber interpretar biopsias a la luz de un microscopio es una habilidad específica del patólogo. Esto no es una cosa que se pueda exigir de forma global a todo recién graduado en medicina. Sí que puedes exigirle, dentro de un cierto orden, pues saber interpretar ciertos patrones radiológicos en una radiografía de tórax, o ciertos electrocardiogramas, o determinadas lesiones cutáneas que van a ver con mucha frecuencia en su práctica clínica. Eso puede tener más sentido. O, por supuesto, poner preguntas que vayan dirigidas a qué, a evaluar si esa persona es capaz de hacer un buen razonamiento clínico o no. Lo digo porque hay preguntas en este examen MIR y en otros muchos exámenes MIRES que parece que valoran más el conocimiento de detalles memorísticos que el razonamiento clínico de esa persona que se está examinando. Claro, es muy fácil hacer una pregunta de estas que digo. Una pregunta como, pues, el TNM del cáncer de pulmón o el TNM del cáncer de ovario. Esta persona que sale en este caso clínico, ¿qué TNM tiene? Esa pregunta es de mediocre. De mediocre quien la haya puesto, quiero decir. Esa pregunta es muy fácil de escribir. Lo que es complicado es escribir un caso clínico que obligue a la persona que se examina a hacer un razonamiento importante y gracias a ese razonamiento dar con la respuesta correcta. Claro, hay que currárselo más para poner preguntas así. Poner preguntas como ¿cuál es el peso molecular de la vancomicina? O ese tipo de cosas memorísticas, absurdas, que eso de la vancomicina no se ha preguntado aquí en este ejercicio. Es un ejemplo, pero me entendéis. Hay muchas preguntas que van dirigidas en ese sentido. Y lo que tendríamos que estar vigilando, lo que tendría que interesarnos como examinadores, si el MIR lo pusiéramos nosotros, ¿qué sería? Pues eso, que la persona que se examine sea capaz de razonar. A lo mejor que no tenga tantos conocimientos de detalles absurdos que además al fin y al cabo se van a olvidar pasado mañana, pero que sí que sea capaz, por lo menos con lo poco que sabe, con lo poco que tiene claro, que sea capaz de aplicarlo a la práctica, y eso creo que poniendo casos como los que estamos viendo en la pantalla, pues no creo que lo vayamos a conseguir así. Esto ya digo que no es algo exigible a un médico recién graduado, un médico general que quiere optar a una especialidad. O fotografías como esta, pues gammagrafías, tal, o esta otra imagen de aquí, un PET-TAC, pues son cosas que exceden con mucho lo que uno sabe o lo que uno debería ser capaz de hacer cuando está recién terminado de grado, recién terminada la carrera. Entonces, por ese motivo, pues son preguntas que a lo mejor no son muy adecuadas. Pasa lo mismo con preguntas como las que decía antes. Esto es de una dificultad extrema y además son ciencias básicas. Esto es una pregunta de bioquímica, metabolismo, cosas que realmente a la mayor parte de los médicos pues no nos van a ser relevantes delante de un paciente. Lo mismo que esta de aquí o esta de aquí, que son las que mostraba antes, o esta otra pregunta sobre los injertos cutáneos. Esto es un campo como muy selectivo, como muy específico. Valdría más hacer preguntas de cosas más prácticas, de cosas más del día a día y que realmente hagan eso, que me pongan a prueba desde el punto de vista de si sé razonar o no. Hay muchas preguntas que se pueden hacer mucho mejor que estas y creo que el Ministerio de Sanidad pues debería pensar un poquito en este sentido y reflexionar al respecto. ¿Ha sido el examen MIR 2022-2023 una buena prueba en este aspecto? Pues yo creo que no. Se parece mucho al del año pasado y ya dije que creo que no era una buena prueba bajo este punto de vista. El de hace 2 años era muchísimo peor, desde luego. La convocatoria 2020-2021 a ese respecto fue el peor MIR que ha puesto el Ministerio de Sanidad. Pero el del año pasado y el de este ya digo que no son ni mucho menos exámenes MIRES como deberían ser. El Ministerio debería inspirarse en los de hace 10-15 años, creo que estaban mucho mejor calculados y eran más idóneos para el fin que se propone. Eso es lo que se define como validez, que la prueba mide o mida lo que realmente pretende medir. Y aquí, más que medir los conocimientos médicos de los aspirantes o la habilidad de razonamiento clínico o el conocimiento útil de ellos, lo que está buscando es otra cosa distinta. No sé exactamente qué, pero otra cosa distinta. De acuerdo que el examen MIR tiene una cosa buena, y es que es igual para todos. Bien, si es malo, es un mal examen, pues es igual para todos. Si es difícil, es igual para todos. Eso es una virtud que tiene y que espero que nunca la pierda. Pero puestos a hacer un examen, vamos a hacerlo lo mejor posible y que por lo menos las preguntas, si yo las fallo, que no sea porque me sobrepasan muchísimo, o sean cosas poco importantes, o sean clasificaciones absurdas, o sean detalles que no tienen ninguna relevancia en la práctica. Eso es lo que quiero decir con toda estos últimos minutos de vídeo. Bueno,
Espero que todo lo que hemos dicho sirva en algún momento al Ministerio de Sanidad para que hagan examen de conciencia y se planteen las cosas de otra manera. Que el examen MIR por lo menos gane un poquito más de calidad, no metan determinadas preguntas que a lo mejor no son muy pertinentes y que consideren un poquito más a quienes hacen la oposición todos los años. No quisiera tener que resolver las cosas al estilo de mi abuelo. Yo soy hombre de paz, pero si no me quedase más remedio, no dudaría en enviar algún amigo allí al ministerio para que les convenza a la fuerza de hacer las cosas como es debido. Digo esto porque yo también fui opositor MIR en su día y creo que hay que guardar un gran respeto por los opositores al MIR, al EIR, al FIR y a todas las oposiciones sanitarias que terminan en IR, que convoca el Ministerio cada año, porque, no se nos olvide, son el futuro de nuestra sanidad. Así que bueno, dicho esto, volvemos al aula y a partir de ahora, un segundo que comparto una pantalla, ya sí que vamos a hablar de preguntas concretas y ya sí que voy a dar soluciones, vamos a dar respuestas, las que pensamos que son correctas por parte de nuestro claustro de profesores, y quien no quiera, pues que no siga. Digo esto porque habrá gente que habrá hecho el MIR este año y no querrá saber que a lo mejor determinada pregunta que yo pueda comentar aquí, pues la tiene mal y pasar un mal rato por ello. Quien esté en esa circunstancia, pues que se vaya hasta el final del vídeo, que se vea los últimos 4 o 5 minutos, que cuando nos despedimos y ya está. Y quien quiera quedarse, pues bienvenido sea. Hemos seleccionado algunas preguntas que, bueno, que por diferentes razones pues nos parecen más comentables. No vamos a dar todas las soluciones, evidentemente, eso ya lo hará el Ministerio dentro de pocos días, pero hay algunas que sí que merece la pena comentar. Una cuestión, por cierto, y esto pues nos alegra, un segundo, nos alegra mucho poder mostrar este pantallazo. Hubo gente, dentro de lo difícil que fue el examen y lo desamparado que uno se siente cuando le ponen un MIR tan complicado, hubo comentarios que nos dieron a entender que como academia lo hicimos bien. Alguno decía que si era un MIR o un simulacro más que pudiéramos haber puesto nosotros, que tenían sensación como de sentirse en casa por aquello pues de las clases que llamamos macroconciertos o del manual o de los simulacros que hemos puesto durante el año, que si CTO tiene una bola de cristal. Estos comentarios que sepáis que como docentes o como preparadores MIR nos satisfacen mucho, os agradecemos el reconocimiento, esperamos que todo el curso que habéis tenido con nosotros pues os hayan dado la mayor cantidad de netas posibles. Hubo algún comentario más, que si bueno, las cosas cayeron como las habíamos contado, que si era un simulacro de CTO, etcétera, y bueno, a mí personalmente pues alguno también me dirigió un comentario, muchas gracias por todo este tipo de cosas. Es algo que nos llena mucho a los docentes que os hemos dado clase, pues el día del MIR no es solamente que vosotros consigáis vuestra plaza, que es el objetivo principal, sino que, hombre, pues si hemos hecho las cosas bien, que nos lo digáis, pues es una cosa que nos agrada y lo tenemos que agradecer. Alguien me hizo incluso un cirio y me hizo un injerto de pelo de muchas unidades foliculares, muchas más de las que he tenido en mi vida. En fin, bueno, pues eso, que muchas gracias en nombre de todo el claustro por habernos reconocido como buenos preparadores, por lo menos los autores de esos comentarios y algunos otros por el estilo. Y ya, sin más, vamos a ver la primera pregunta que quería comentaros de este examen MIR. Una de las cosas que os comentábamos cuando erais alumnos es que de vez en cuando el Ministerio de Sanidad pone de moda en el MIR y lo repite convocatoria tras otra algunos temas médicos que en ese momento pues son más mediáticos. Por ejemplo, hace unos 20 años se puso de moda el hipernefroma en el MIR y el motivo fue que en no sé qué jugador de fútbol le diagnosticaron un hipernefroma incidentalmente cuando le hicieron una ecografía abdominal por otro motivo, y eso apareció en la prensa deportiva, eso fue una cosa que salió en televisión y las siguientes ediciones del MIR empezó a preguntarse más de lo habitual. Lo mismo pasó hace poco tiempo, relativamente pocos años, con el asunto de la listeriosis, la carne mechada, etcétera, pues ese año cayó. Y, lógicamente, como no podía ser de otra manera, durante las últimas ediciones ha habido preguntas de COVID en el MIR. Lo que pasa es que este año ha habido mucho más COVID en el MIR de lo habitual. En alguna pregunta, fijaros por ejemplo en la número 35, hay una cuestión sobre este tema, la respuesta correcta es la 2, no las vamos a analizar en detalle porque si no, no terminamos nunca, pero fijaos cómo está presente. También está presente en este mismo examen en la pregunta 107, no como respuesta correcta, pero sí que aparece como diagnóstico diferencial y sí que aparece también como dato en el enunciado. Lo mismo sucede en la pregunta 174, que al final tampoco va a ser la respuesta correcta, pero fijaos cómo lo mencionan, cómo se acuerdan de él. Y en la 208 tenemos otra pregunta más sobre COVID.
En 4 cuestiones, al menos, de este examen MIR se ha mencionado el bicho, que no es para menos, evidentemente, por la trascendencia que ha tenido, pero fijaos cómo el Ministerio es sensible a esas cosas. Lo habéis hecho especialmente bien, por cierto, estas 4 preguntas que he mencionado. Hemos insistido mucho durante el año y bueno, pues eso se ha reflejado en un buen resultado, por lo menos en los que habéis sido nuestros alumnos, lo hemos estado viendo por los resultados que habéis metido en la web y estas las tenéis bien, la mayor parte de vosotros, así que enhorabuena. Otro tema que también ha sido mediático, que también ha aparecido en televisión este año, es el de la viruela del mono, ¿eh? Ese culo desafortunado que ponía antes en la fotografía. Bueno, pues efectivamente el dueño lo que padece es la opción número 1, viruela del mono. Alguno a lo mejor puede haberse planteado dudas con la opción 2, con el herpes genital, por aquello de las lesiones vesiculosas que se ven en la fotografía. Fijaos que en el herpes hubiesen tenido un carácter más agrupado y no hubiese cabido esperar esa imagen, ese centro deprimido, ese centro umbilicado que vemos aquí. Eso es mucho más característico de la número 1, viruela del mono. Enhorabuena a quien la haya acertado. Bien, otra cosa que también ocurre con cierta frecuencia en el examen MIR, y es que cuando introducen un tema que antes no había surgido, pues pueden pasar 2 cosas. Puede ser que ese tema, a partir de ese momento, ya nunca vuelva a salir, o puede ser que se convierta en una constante dentro del examen. ¿Qué es lo que pasó el año pasado con la sarcopenia? Eso debutó en el examen MIR, en algún momento ya se había mencionado lateralmente, pero ya apareció una pregunta específica sobre el asunto, y fijaos que da la sensación de que ese tema está de moda, por cierto, en diferentes especialidades, en geriatría en particular, pero también en otros campos de la medicina se están haciendo muchos trabajos en relación con la sarcopenia y cómo puede influir en el pronóstico de muchas patologías. Pues aquí lo tenéis, parece que ha venido para quedarse. La 156, la respuesta correcta pensamos que es la 3, es sobre sarcopenia y bueno, es un tema que lógicamente no iba el opositor medio muy preparado para ello, pero bueno, muchos de vosotros pues sí que lo habéis tenido bien, en los simulacros alguna vez hablamos sobre el asunto y nada, pues la respuesta correcta, como decía, pues pensamos que sería la número 3 en este caso. Pero bueno, al margen de estas preguntas sobre temas de moda, vamos a ver ahora una selección que hemos hecho sobre preguntas que a lo mejor pueden parecer muy intimidatorias a primera vista, pueden parecer muy complicadas, pero que en el fondo se pueden, por lo menos, simplificar mediante técnica de examen. Esto no lo cuento solamente por los que habéis hecho el MIR, sino también por los que lo vais a hacer en años sucesivos. Cuando una pregunta test parece que te supera, parece muy difícil, no se nos olvide una cosa. La ventaja del examen tipo test es que la respuesta correcta la vas a ver escrita. Y hay veces que la relación entre opciones, o cómo están redactadas, o determinadas pistas que el autor de la pregunta deja de forma inconsciente, nos pueden ayudar a acertar preguntas que parece que no podemos con ellas. Esta de aquí, por ejemplo, es una pregunta del bloque de imágenes que, relativamente larga, tampoco mucho, pero bueno, es un caso clínico, asocia también un electrocardiograma, que a lo mejor pues nos da mucho miedo, porque a la mayoría de los médicos pues nos intimidan un poco el tema de los electrocardiogramas, y a lo mejor pues no nos sentimos muy seguros, pero la cuestión es reconocer patrones. El MIR es un examen de reconocimiento de patrones. A veces ese patrón puede ser una imagen visual. A veces ese patrón puede ser una relación entre opciones, como decía. O a lo mejor puede ser una palabra mágica o una palabra que se ha repetido en otras convocatorias y si yo soy capaz de identificarla, ya tengo bien una pregunta que parecía mucho más complicada. Esta misma pregunta, si yo no veo el electro, no pasa absolutamente nada. Esto, lógicamente, no lo sabe quien no se ha preparado nunca al MIR, pero los que sí lo habéis hecho y los que tenéis experiencia de otros años, hay una serie de datos que os deberían resultar familiares. Y claro, si me cuentan que una persona tiene un soplo cuya intensidad aumenta con la maniobra de Valsalva, esto es un clásico del examen MIR. Esto ya se preguntaba en los años 80. En lugar de preguntarlo de manera con una fotografía o de manera tipo caso clínico, pues a lo mejor la pregunta era más directa y era más teórica, pero este concepto se ha repetido, es uno de los que más solera tienen en toda la trayectoria del examen. ¿Qué 2 patologías hay que tengo que saberme como opositor MIR cuyo soplo aumenta con el Valsalva? O bien miocardiopatía hipertrófica obstructiva o bien prolapso valvular mitral. Todavía me acuerdo de mi examen MIR hace ya 20 años y soy dermatólogo. Todos los que hemos pasado por el MIR, esto nos debería resultar un clásico. Y entonces por eso, sin ver el electro, prácticamente sin leer lo que le pasa al paciente, esto se convierte en una pregunta de las más asequibles del examen.
que ya he dicho antes que el examen no es asequible para nada como conjunto, pero esta pregunta, si la ves con estos ojos, si la ves de esta manera, sí que debería serlo. Otra que también pasa un poco lo mismo. Una pregunta difícil, porque hay una imagen asociada, nos cuentan que hay unas imágenes de colon, nos cuentan que la mucosa está desflecada, nos muestran además unas fotografías que son estas de aquí, y bueno, pues la mayor parte de nosotros no somos precisamente unos expertos ni viendo colonoscopias, lo digo por la imagen de arriba a la izquierda, ni tampoco viendo biopsias de colon. Esto no es una cosa que ninguno dominemos, pero ¿qué es lo que pasa? Sí que dominamos la historia del examen, o deberíamos hacerlo. Es muy importante esto, lo digo para los que todavía no habéis pasado por la preparación del MIR. Si yo conozco el comportamiento del ministerio, cada tema, en cada subtema, en cada capítulo, hay determinadas cosas que me empiezan a resultar familiares. Y a lo mejor yo no soy capaz de ver esas fotografías, y pasa lo mismo que con el electro de la pregunta anterior. Pero, ¿qué dice ahí? Formaciones polipoides. Formaciones polipoides. Entonces a lo mejor ya empiezo a asociar cosas. La 3, poliposis intestinal, no es lo que están buscando. Porque en ese caso hubieran dicho de forma manifiesta que están viendo pólipos, pero no han dicho pólipos, sino formaciones polipoides, algo que recuerda a un pólipo, pero que no es un pólipo. Tienes que ser sensible a la intención del autor de la pregunta. Y además te cuentan una mucosa desflecada, eso no te lo hubieran contado en la opción número 3. ¿Dónde podía haber pseudopólipos? Y que podía haber también una colonoscopia, y que te podías encontrar la mucosa friable, etcétera, desflecada. ¿En qué patología era eso? Esto, antes de que pusieran las imágenes en el MIR, ya se preguntaba en modo texto. Y simplemente con eso que está marcado en amarillo y un poquito de tranquilidad y no dejarte impresionar por una pregunta que a lo mejor con la foto pues no puedes con ella solo por la imagen, a lo mejor sí la puedes ganar ese punto de otra manera. Sabiéndome asociaciones típicas, sabiéndome datos más o menos característicos, y en este caso pues efectivamente es la 1 como la mayoría me imagino que habréis marcado, esto es una colitis ulcerosa. Más cosas. Imagen número 15 nos dicen, que ya veremos porque no estamos muy puestos en imágenes, sobre todo cuando son imágenes como esta, imágenes de AP, de las que tanto le gustan al ministerio últimamente. Vamos a ver si la pregunta la podemos sacar de otra manera. Nos dicen que tiene 70 años, que en el 2019 le pasó no sé qué cosa, que hay un TAC, que tal. Ya sabéis lo que os hemos dicho tantas veces durante el curso. Cuando un caso clínico es muy largo, en particular cuando además asocia una imagen, ¿qué hay que hacer primero? Mejor te lees primero las 4 opciones. ¿Por qué? Porque la respuesta correcta no está aquí. La respuesta correcta está aquí, en una de esas 4 respuestas. ¿Y qué es lo que sucede, en particular en esta pregunta? Pues mira, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Sin leer nada sobre la paciente. La 1 dice, neoplasia mucinosa quística. Pues no lo sé porque no sé nada. Bien. 2, neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama secundaria. La 3, neoplasia sólida pseudopapilar. La 4, neoplasia mucinosa, atención aquí. La 2 y la 4 me doy cuenta de una cosa. Y esto es psicología. La gente que pone preguntas en el MIR son seres humanos, de carne y hueso, aunque a veces no lo parezcan, dada la crueldad de las preguntas, sí que lo son. Por lo menos la mayoría de ellos deberían serlo. ¿Y qué sucede entre la opción 2 y la opción 4? Que hay un parecido muy sospechoso. Fijaos que son prácticamente iguales. Neoplasia mucinosa papilar intraductal de rama, y luego dice secundaria. Mira la 4. Neoplasia mucinosa papilar intraductal, y luego ya cambia. Pero aquí, tú ves esto, ¿y qué es lo que te da la sensación? Que el autor de la pregunta está intentando que me equivoque entre la 2 y la 4. Qué malo soy, que les estoy poniendo una trampa a los opositores. Realmente eres un alma cándida. Lo que estás haciendo con esto, poniéndome 2 opciones muy similares, pero diferentes en un pequeño detalle, es darme una pista. Y yo, que tenía una ignorancia total del tema y que pensaba dejar la pregunta en blanco, o marcar una al azar y tener una probabilidad de acertar de un 25%, una entre 4, ahora tengo una probabilidad de una entre 2, de un 50%. Ahora ya me compensa intentarlo. Y si no puedo por conocimientos teóricos, vamos a ver por sentido común, que a lo mejor podemos con la pregunta. Y mira, nos dicen que si es una neoplasia, tal, papilar intraductal, o bien de rama secundaria, dice la 2, o la 4, de rama principal. Y ahora me leo el caso, a ver qué es lo que le pasa a esta buena señora. Pero de momento ya tengo en la cabeza los 2 diagnósticos que quizás sean
y con esto ya puedo enfocarlo mucho mejor. Me ahorro segundas y terceras lecturas. Si hubiese empezado por el principio, leyendo lo que le pasa, etcétera, y me cuentan pues sus antecedentes, y me cuentan la clínica y después tal, posiblemente me hubiese obligado a leer la pregunta por segunda y hasta por tercera vez, y ver la foto más de una vez también. Bien, pues vamos a ver. Nos dicen que esta mujer tiene 70 años, que hubo una oclusión intestinal. En el TAC, atención, me dicen que hay una lesión quística, que está en la cabeza del páncreas. Atención a esto. ¿La duda cuál era? La duda es si esa neoplasia, dudamos entre la 2 y la 4, es de rama secundaria o es de rama principal. Se supone que del páncreas, porque es el órgano del que nos están hablando. El TAC nos muestran eso, una lesión que está ahí en páncreas, etcétera, que por cierto, ponen esto. Ponen que mide 28 centímetros. No creo que mida 28 centímetros porque con ese tamaño sería como un balón de baloncesto. Eso seguramente querían decir 2,8, pero bueno, sea como sea, la pregunta se puede acertar, aunque haya un gazapo con el tema del tamaño. Bien, nos dicen, está en la cabeza del páncreas. Está, atención, está en conexión con el conducto de Wirsung y sí sabemos, o sí nos debería sonar que el Wirsung es el conducto principal del páncreas. Pero dicen, está en conexión con el Wirsung sin condicionar dilatación del mismo. Luego entonces, ¿qué te quieren decir con eso? Estará próximo al Wirsung, no te digo que no, pero no lo dilata. Luego entonces, esa masa no está en el propio conducto de Wirsung, en cuyo caso sí que produciría una dilatación, porque lo obstruiría. Está cerca de él, está en conexión con él, pero no llega a dilatarlo. Luego entonces será una neoplasia de rama secundaria. Punto. No te compliques más. Ya es que hay una imagen ahí que bueno, que tal. Vamos a ver, si es que esta imagen, lo normal es que no tengas ni idea. Hombre, si te pones a ver la imagen y empiezas a ver las 4 opciones, bueno, pues te cuentan que si neoplasia mucinosa, y te puedes imaginar que efectivamente es mucinosa, porque mira, sí, esto de aquí, si tienes una cierta idea, pues lo puedes identificar como mucina. Te cuentan además que si papilar, aquí te lo dicen en la número 2 y en la número 4 también te dicen papilar, y bueno, pues ves que efectivamente pues forma algo que recuerda a papilas, son como, no como pólipos como tal, pero son formación así más o menos elongadas. Pues sí, pues a lo mejor pues es lo que están haciendo referencia como papilar cuando lo dicen, pero seguridad no voy a tener ninguna. ¿Cómo voy a tener seguridad si yo no soy patólogo, si no estoy acostumbrado a ver estas fotos? Lo que sí que tengo más seguridad es, después de estar meses y meses y meses analizando cientos, miles de preguntas tipo test y viendo cómo se comporta el ministerio y viendo cosas como las que decíamos aquí, tengo mucha más probabilidad jugando con lo que sí sé que anhelando lo que nunca he sabido. Y por eso, bueno, pues como no dilata el Wirsung, asumo que no será de rama principal, asumo que será de rama secundaria, respuesta 2. Esa es la que creemos que es. No por ver la foto. Sí, nuestros patólogos pues son capaces de identificarlo, de acuerdo, pero al final las cosas no siempre son así. Y recordad siempre lo siguiente. El MIR, esto siempre se lo digo a los que son nuestros alumnos, los que se preparan con nosotros, el MIR es un examen muy democrático en el sentido de que todas las preguntas valen lo mismo, todas las preguntas valen un punto. Tanto la pregunta con fotografía, con un enunciado tremendo, con 4 opciones que son infumables, vale un punto, y la pregunta repetida de otra convocatoria, sencilla, directa, cortita, escueta, también vale un punto. No, hay que saber dónde tienes que echar el resto, dónde tienes que hacer más esfuerzo. A lo mejor ahorro en alguna que es repetida porque me sé el desglose y el minuto que me ahorro de esa pregunta pues la puedo invertir aquí. En una pregunta que a lo mejor parece muy difícil, pero dándole un poquito de vueltas pues la podría llegar a sacar. Y si no soy capaz de ver la foto, pues técnica de examen y ya está. Y en este caso pues podría llegar a la conclusión o medio llegar a la conclusión de que es la 2 y tener un punto que quizá no todo el mundo va a acertar. Otra. Imagen 22. Nos cuenta. Ya veremos la imagen, si es necesario o si nos apetece. A lo mejor no hace tanta falta. Nos cuentan que es un paciente varón de 75 años que tiene dolor intermitente y dispepsia y pérdida de peso y se hace un TAC y nos dicen que bueno, que hay un quiste. Esto es una cosa rara, no es habitual en el ministerio que te ayuden contándote que bueno, que hay un quiste renal aquí, te dicen a eso no le hagas caso. Céntrate en el resto de las cosas. Y te cuentan, a ver, ¿qué hallazgo has visto aquí? Patológico.
Bueno, pues es que aparte del quiste, si me pongo a fijarme en diferentes órganos, bueno, pues veo el páncreas y veo un cuerpo vertebral y delante veo la aorta y veo el hígado, bueno, pero no veo nada, porque no tengo costumbre en ver tags de abdomen, no se me da bien. Da igual, lee las opciones. Si a lo mejor leyendo las opciones empiezas a sacar pistas. La 1 dice que si hay una tumoración en la cola pancreática con calcificaciones. Bueno, pues no lo sé. La 2 habla manifiestamente de calcificaciones en páncreas. La 3 dice que tumor en cabeza de páncreas con calcificaciones y la 4 habla también de calcificaciones pancreáticas. Aquí lo que tengo totalmente claro, viendo las 4 opciones, es que hay calcificaciones en el páncreas. Seguro, porque una de las 4 tiene que ser. Vamos a ver la imagen, efectivamente, ahora ya me acuerdo, el calcio en el TAC se ve blanco, esto es calcio, pues como los huesos, como las costillas de ahí, o como el cuerpo vertebral, lo que es calcio se ve blanco. Hasta ahí llegamos. Vale. Vamos a ver si por estructura podemos sacar algo de esta pregunta. Me doy cuenta de una cosa. Y es que aquí, en esta pregunta, hay dos opciones sumamente parecidas, pero distintas en un detalle, que son la 2 y la 4. ¿Qué dice la 2? Calcificaciones pancreáticas difusas en cuerpo y cola pancreática indicativas de pancreatitis aguda. Y la 4 es un corta y pega. Es un corta y pega. Mira, todas estas palabras de aquí son iguales. Iguales. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el autor de la pregunta ha copiado y pegado. Y donde ponía aguda, en otra opción ha puesto crónica. Ahí está. O la pregunta es, entonces, en realidad, ¿esto qué es? ¿Una pancreatitis aguda o es una pancreatitis crónica? Sí, bueno, ya lo sé, que a lo mejor esto no es lo más ortodoxo, ni lo más académico del mundo, ni lo más... Ya lo sé que el catedrático en la facultad no te lo contaría así ni lo haría de esa manera, pero queremos acertar. Y un punto en el MIR son entre 200, 300 puestos, dependiendo de la convocatoria y de cuánta gente se presente. Y hay veces que no voy a acertar por lo que sé. Un examen como este, donde hay 200 preguntas posibles, yo podría teóricamente acertar 200 netas, pero nadie saca 200 netas. El que menos falla 15, 20 o hasta 30, depende de la convocatoria y de la dificultad del examen. ¿No? Entonces aquí, vamos a ver, esto es normal no saber, esto es normal fallar y hay que convivir con incertidumbre. Pero lo que sí que me doy cuenta, dentro de que a lo mejor este tema no lo domino, que la 2 y la 4 son tan similares, solo cambian en una palabra, que es lo que piensas que ha intentado hacer el autor de la pregunta. Pues lo mismo que en la que ya hemos visto. Igual, intentan liarte entre dos opciones muy parecidas. Imagínatelo frotándose las manos. ¿Cómo van a dudar entre pancreatitis aguda y pancreatitis crónica? Bueno, pues es que al final es al 50%. De dudar entre 4, me ayudas, ahora dudo entre 2, y a lo mejor si hago algún pequeño razonamiento, puede ser que de alguna manera saque el punto. 2, 4, y ¿qué harías? ¿Esto te parece que va a derivar o va a relacionarse con una pancreatitis aguda o crónica? Para que algo calcifique, hace falta tiempo. Nada calcifica de forma brusca. Y esto lo sabes no por digestivo, sino por otras muchas cosas que has estudiado en medicina que presentan calcificaciones y sabes que eso no es algo ni mucho menos que ocurra de un día para otro. La tuberculosis, por ejemplo, puede calcificar. Eso no es una enfermedad aguda, precisamente. Muchas otras cosas pueden calcificar también, pero no suceden de un día para otro, como antes decía. Así que entonces, ¿qué hacemos? Pues la correcta probablemente será la 4. Crónica, porque las calcificaciones suelen requerir tiempo, y entre la 2 y la 4 es la duda razonable porque las opciones son sumamente parecidas. Que os quede muy claro esto, este es el recurso que se puede usar de técnica de examen con más frecuencia en el MIR, prácticamente en cualquier examen tipo test. Dos opciones muy similares, pero con un pequeño detalle de diferencia, una de las dos va a ser casi siempre. Bien, pues vamos a ver qué pensamos de esta. Y aquí pasa un poco lo mismo. No he visto todavía la imagen. Me cuentan que tiene 80 años, que tiene un dolor cervical progresivo, y que es incapacitante, y que no cede con analgesia, y me muestran un TAC. Ya veremos el TAC. Ya veremos. Ahora, lo que sí que veo aquí también es esto. Fijaos la cantidad de preguntas que hay en este examen que se prestan a este patrón. Metástasis blásticas por un cáncer de próstata, típico ejemplo de tumor que puede dar metaplásticas, formadoras de hueso,
o líticas por cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que pasa aquí? Plástico y lítico son términos contradictorios, son términos opuestos. Uno forma hueso, otro se come hueso. Posiblemente estén buscando que dude entre la 3 y la 4. ¿Y no vas a considerar la 1 y la 2? Pues mira, no. Y por un motivo, y es que no me sé bien el tema, pero estoy en las aulas del MIR y quiero de alguna forma tener bien también esta pregunta. Porque estoy en mi derecho. Puedo emitir una respuesta, puedo marcar algo entre las 4 opciones. Bueno, pues por lo menos, dentro de que estoy bastante desvalido, la 3 y la 4 me doy cuenta de eso, de que son antagónicas, y ahora ya sí que voy a ver el tag. Necesito el tag aquí. Aquí no es una cosa que pueda sacar de otra manera. Tengo que ver el tag. Pero ya sé lo que tengo que buscar. Vamos a ver si me encuentro lesiones que forman hueso, más densas que el hueso de alrededor, o lesiones que se están comiendo hueso. Líticas, menos densas que el hueso de alrededor. Y ahora sí, vamos a verlo. Aquí a lo mejor, si me muestran el tag en el pasillo de un hospital y no tengo ni idea de lo que le pasa al paciente, pues no sé verlo. Que sí, que ya sé que un radiólogo seguramente lo verá a la primera y le llamará mucho la atención, y un traumatólogo también, y un reumatólogo, y gente que esté a lo mejor pues más familiarizada con todo esto. Pero yo soy un pobre dermatólogo que hace mucho tiempo que se estudió esto y se lo olvidó. O tú eres una persona que se acaba de graduar y bueno, pues tiene que hacer el examen MIR, pero no puedes saberte toda la medicina por igual. Pero como ya sé lo que tengo que buscar, vamos a ver si las lesiones forman hueso o se comen hueso. Y ahora ya puede ser que lo encuentre, porque ya sé lo que tengo que buscar. La respuesta correcta no está en el tag, está escrita entre las 4 opciones. Y si dudo entre lítico y blástico, y ya sé lo que tengo que buscar, pues mira, ahí hemos marcado con unas flechitas algunas lesiones que parece que es hueso más denso que de alrededor, pues parece que serán metas, entonces, plásticas, formadoras de hueso, probablemente por un cáncer de próstata, que es el ejemplo más típico. Pero bueno, aunque ni lo supieras que el cáncer de próstata es un ejemplo típico de metaplástica, sí que sabías que blásticas y líticas son opuestas, pues seguramente habrá que buscar entre esas dos. Otra pregunta, y aquí ya nos salimos de la sección de imágenes. Y esto es un tema que tampoco es muy preguntado en el MIR. Preguntas de alergia, de alergología, no abundan en este examen. Las pocas preguntas que han caído en la historia del MIR sobre alergología, lo normal es que las hubieras sacado como hubieras podido, pues por conocimientos básicos que tengas de inmunología, y a lo mejor pues ni eso, o intentándolo con sentido común o con astucia MIR o como lo quieras llamar. Pero en este caso, mira, esta pregunta nos hablan de un apicultor, nos cuentan que mala cosa es alérgico al veneno de las abejas. Pues eso de ser apicultor siendo alérgico al veneno de las abejas, pues ya es una profesión de riesgo para él. Y nos cuentan que, bueno, hay una positividad de la IgE específica contra Apis mellifera, que es el nombre científico de la abeja. Qué bonito hasta ahora. Bien, pues ¿qué tratamiento etiológico está indicado? Reacción natural por parte de un opositor la primera vez que ve esta pregunta. Si no se fija en un pequeño detalle. Este tema me supera, qué coñazo, joder, esto es insufrible, el ministerio, qué cabrones, todos los años igual. Y tienen razón. Pero aún así, si no estás armado desde el punto de vista teórico, intenta sacarlo de otra manera. La clave es esta. La clave es esta. Te están pidiendo un tratamiento etiológico. Todos los que estáis viendo este vídeo sabéis lo que significa tratamiento etiológico. Una cosa es el tratamiento sintomático, que sería el de un síntoma, pero sin hacer ni caso a la causa, y otra cosa es el tratamiento de la causa en sí. Y aquí, si te están pidiendo el tratamiento etiológico y te han dicho que el problema que tiene es este, alergia al veneno de la abeja, y se objetiva que efectivamente así es, ¿cuál será la respuesta correcta? No las he leído, pero tendrá que ser algo que aluda directamente al tema de la abeja. Ya está, porque si no, no sería etiológico. Estoy buscando tratar la causa. Pues vamos a ver las opciones. La 1 dice que si entrenar al paciente con autoinyectores de adrenalina. ¿Tú crees de verdad que va a ser esa? Que no digo que no lo pueda necesitar en algún momento de su vida. Por supuesto que sí. Pero si me estás buscando un tratamiento etiológico, no puede ser la 1. Porque la adrenalina la utilizaría en anafilaxia de muchos más tipos, no solamente si es por el tema de la abeja. Entonces, por eso, la 1 no va a ser, eso no es un tratamiento etiológico. Después, la 2,
educación del paciente en el uso de antihistamínicos y broncodilatadores y corticoides orales. Tampoco eso es un tratamiento etiológico. Esos son tratamientos que a lo mejor en algún momento le pueden venir bien y seguramente tendrá que estar entrenado para saber manejarlos, pero no es lo que te están pidiendo. Tienes que desarrollar una fina sensibilidad para eso, para hacer caso a lo que el autor de la pregunta te pide. Por eso, la 2 no puede ser. 3. Inmunoterapia específica. Me gusta mucho más. Algo etiológico, es algo específico, algo que busca una causa concreta. Inmunoterapia específica subcutánea con extracto de Apis mellifera al 100%. Perfecto. Nos han dicho, el problema es una alergia a esto. Pues vamos a intentar desensibilizarle frente a eso. Que no sé muy bien los pormenores, ni los detalles, ni las peculiaridades del tratamiento. No lo sé. Si no me he estudiado nunca el tema este de la alergología, si no, no me gusta y además no lo preguntan casi en el MIR. Pero sabes que la etiología es esa porque te lo han dicho. Así que nada, pues marco la 3. Fin del problema. Voy a leer la 4, por si acaso. Pero la 3, nadie puede decir que eso no sea un tratamiento etiológico porque se está centrando exactamente en la causa que te han dicho. La 4 dice que inmunomoduladores tipo ciclosporina oral. Pues lo mismo os digo, la ciclosporina es un inmunosupresor que se puede usar con múltiples propósitos. Pero no es el tratamiento etiológico de la alergia al veneno de la abeja. Y lo sabes de sobra. Sabes que la ciclosporina se emplea para muchas más cosas en medicina. Así que por eso la 4 me la cargo. Y tengo bien una pregunta que a priori no merecía. Fijaos que esta, en el fondo, es obvia. Pero claro, tienes que saber verlo. ¿Y cuál es el problema? Las preguntas que son tan obvias, lo son cuando te lo dicen, o lo son cuando lo estás viendo en un despacho, tranquilo, la noche del MIR, sin un cronómetro que hace tic-tac y sin jugarte nada. Lo obvio lo ves como obvio. El problema es que, claro, cuando estás dentro de las aulas del MIR, hay cosas obvias, hay cosas evidentes que se te pasan por alto. Y no pasa absolutamente nada. Todos hemos fallado alguna pregunta simple en el MIR. Todos hemos pasado por alto algún detalle que podríamos haber tenido bien. Todos tenemos fallos tontos cuando hacemos un simulacro o cuando hacemos el MIR de verdad. Que nadie se torture si ha tenido esta pregunta mal. Pero fijaos cómo ahí estaba al alcance de vuestra mano. Otra que también vamos a comentar. Nos dicen que es un estudiante de 19 años que le pasa no sé qué cosa, que si convulsiona. Nos dicen que últimamente ha dormido menos horas porque está de exámenes y por las mañanas tiene sacudidas en los brazos y se le cae la taza del desayuno. En fin, bueno, tema este de neurología, tema de epilepsia, no es precisamente el favorito de casi nadie. A ver, ¿cuál es incorrecta? Vamos a ver las opciones, que ahí está el punto. Y dice la 1. Probablemente la resonancia sea normal. No lo sé porque no sé ni qué forma de epilepsia tiene. La 2. No iniciar tratamiento por ser una primera crisis. Pues no lo sé tampoco porque no estoy muy versado en el tema. 3. El diagnóstico más probable es epilepsia mioclónica juvenil. Bueno, pues ya os digo yo que esto es verdad, porque esto es una cosa que ha caído en el MIR con cierta frecuencia, pero puede ser que vayas al MIR y no te sepas el capítulo. Pues de momento vamos mal. Y luego dice la 4. Iniciaría tratamiento con valproato, con ácido valproico. Relación entre opciones. Estamos en el MIR, estás ante una pregunta tipo test. ¿Que la sabes por teoría? Perfecto. Por teoría, acierta y ya está. Pero si eres del club que no se la sabe por teoría, ¿qué tienes que hacer aquí? Verla con otros ojos. Y me doy cuenta de una cosa. La 2, no tratar. Y la 4, tratar. Que no sé si el tratamiento va a ser valproico o no. Pero desde luego, la 2 y la 4 es imposible que sean correctas a la vez. Porque una dice tratar y otra dice no tratar. Luego entonces, ¿cuál es mi duda? Estoy asumiendo ignorancia absoluta. Pues dudaré entre la 2 y la 4. O no trato o trato, con lo que sea. Pero es tratar o no tratar. Pues ¿qué hacemos? En este caso te puede venir a la cabeza una pequeña cosa que igual alguien te dijo en clase o bien en algún comentario de alguna pregunta, en la siguiente, que puede ser que no tengas ni idea del tema. La epilepsia es un tema bastante feo, bastante desagradable. Ante la duda, en el MIR, si no tienes ni idea, el tratamiento de la epilepsia es ácido valproico. Ya está. La mayor parte de las epilepsias o de los síndromes epilépticos que han caído en el MIR hasta la fecha
se han solucionado con ácido valproico. Tú te vas a un libro de neurología o un libro de farmacología, cuando desarrollan el capítulo de los antiepilépticos, te van a contar muchas más cosas, claro. Te van a poner una columna a la izquierda llena de distintos tipos de epilepsia y a la derecha el fármaco que se utilizaría pues de primera elección. Pero claro, yo es que el día del MIR no me puedo saber todo eso porque mi cabeza es limitada, mi tiempo es limitado y mis ganas de estudiar también. Entonces, ¿qué sucede? Pues hay que apañarse con lo que uno pueda. Ante la duda, el tratamiento de la epilepsia es ácido valproico. ¿Por qué? Pues porque conozco el desglose, porque conozco las inclinaciones del ministerio y porque el valproico tiene muchos mecanismos de acción, lo cual lo hacen adecuado para muchos tipos de epilepsia. ¿Qué es lo que me aprendo? Las excepciones. ¿Cuáles son las excepciones? Cosas de epilepsia que han preguntado en el MIR, pero que no se tratan con valproico. Pues un ejemplo sería las crisis parciales. ¿Con qué se trataban las crisis parciales? Que ahí no era valproico. Carbamazepina. ¿Con qué se trataba el estatus epiléptico? Ahí se hacía un cóctel. Se pueden hacer varias, pero bueno, la que le gusta al ministerio, diazepam más fenitoína. Lo sabes por desglose, lo sabes porque te lo han enseñado durante el curso. Y otra que también dijimos como posible excepción. Las ausencias típicas o crisis de pequeño mal, que se pueden tratar con valproico también, sería una respuesta correcta, pero que también contempla el uso de etosuximida, que alguna vez se ha preguntado en el MIR. En ese caso, ausencias típicas, podría ser valproico, podría ser etosuximida. Entonces, me aprendo las excepciones. Y ante la duda, valproico. Si no lo sé, valproico, fin de la historia. Ya es que entonces, y si me preguntan una cosa que se salga de ahí, mala suerte. Mala suerte. Fallas la pregunta con humildad y ya está. Todos fallamos preguntas. Todos cometemos errores alguna vez. La preparación del MIR, ¿qué implica? Pues una serie de decisiones estratégicas, porque el MIR no tiene temario. Pueden preguntarte lo que les dé la gana. Pues por eso tienes que seleccionar muy bien qué te estudias y con qué nivel de profundidad. Porque no tienes 100 años para prepararte el examen MIR. Tienes un tiempo limitado. Y cuanto más limitado sea ese tiempo, mejor. Así que por eso, quienes estéis viendo este vídeo y todavía no hayáis hecho el examen, no cometáis el error de tratar de abarcar todo, de estudiarte todos los capítulos con el mismo nivel de profundidad, porque eso no puede funcionar ni es algo recomendable para nada. El MIR, no penséis que el que mejor puesto saca, el que más notas saca, es necesariamente el que más sabe o el que más ha estudiado. No. Es el que mejor se sabe aquellas cosas que preguntan en el examen. Y el tiempo, insisto, no es infinito. Los que todavía no habéis llegado al MIR, creedme, eso es una máxima que siempre tienes que tener presente a la hora de prepararte. Bueno, vamos a cerrar ya el examen porque si no, no terminamos nunca. Y una última observación con respecto a las sensaciones que posiblemente tenéis en este momento, los que habéis hecho el examen este año. Muchos tendréis sensación de que la cosa no ha ido bien, como los autores de los tweets que he puesto antes, pero muchas veces esa sensación no es real. Lo más frecuente es que la nota final o el resultado real sea mejor que el que esperas. ¿Y eso por qué? Cuando uno sale de las aulas del MIR, ¿de qué se acuerda? Tiende a acordarse de aquellas preguntas que más le han torturado. Preguntas muy complicadas, preguntas enrevesadas, preguntas que le han supuesto un verdadero reto y ha tenido que dedicarles muchos minutos para poder luchar con ellas. Pero de lo que nadie se acuerda es de la pregunta que es la de siempre, el mismo concepto de todos los años, que no le ha dado ningún problema y que ha tenido bien de entrada. Cosas que, por ejemplo, pues se han preguntado en este examen MIR y que son preguntas más o menos típicas o preguntas que al menos quienes habéis sido nuestros alumnos os habéis enfrentado a ellas numerosas veces. Por ejemplo, esa que hemos dicho antes de la miocardiopatía hipertrófica obstructiva parecía muy complicada, pero en realidad era un clásico. Muchos habéis reconocido correctamente la acalasia que aparecía en el bloque de imágenes. Muchos habéis visto que la IgA no activa complemento, lo digo por la pregunta de inmuno que ha caído. Muchos habéis reconocido también ese estudio de cohortes que aparecía en el bloque de epidemiología y estadística y también habéis tenido bien la pregunta de interpretar el valor predictivo negativo. Esa, lo habitual es que la hayáis tenido bien. Esa pregunta de genética sobre la herencia autosómica recesiva, las probabilidades, etcétera, también es algo que habéis trabajado mucho durante el año. La pregunta sobre vacunas conjugadas, esa la habéis tenido bien muchos de vosotros, por lo menos por lo que hemos visto en la corrección de los que habéis metido ya vuestro resultado. El tema del cáncer de lengua, muchos habéis tenido bien que suele ser epidermoide y que suele metastatizar vía ganglios linfáticos.
habéis reconocido en el bloque de pediatría ese exantema súbito, habéis tenido bien la pregunta del Kawasaki, donde había que saber que la conjuntivitis que produce no es exudativa para poder tenerla bien, habéis reconocido el cuadro de invaginación intestinal en esta misma asignatura, la de la neuralgia del trigémino, que como sabéis no tiene por qué producir hipoestesia, o la pregunta de la artritis reactiva, donde nos contaban relaciones sexuales y nos contaban también dactilitis, esa muchos la habéis tenido bien, o la de la artropatía psoriásica, esa también la habéis reconocido en un porcentaje alto. Felicidades, por cierto, a los que habéis sido nuestros alumnos por esa porfiria, ese caso clínico largo, complicado, farragoso, pues muchos lo habéis tenido bien, igual que la de la fiebre mediterránea familiar, muchos habéis sabido también reconocerla, igual que la tiroiditis subaguda, o también esa de que cuál es la causa tumoral más probable de un síndrome de cava superior, pues el cáncer de pulmón, en fin. No voy a decir más, pero que sepáis, que es lo que quiero transmitiros con esta idea, hay muchas preguntas que a lo mejor también has acertado, pero no te acuerdas de ellas porque no te han dado tanto trabajo. Así que esa sensación que tienes ahora de ruina, de decaimiento total, de que las cosas no han ido como esperabas, etcétera, a lo mejor no es tan real y a lo mejor resulta que el resultado que tienes es mejor que el que esperas en este momento. Y es lo que os deseo a todos. Bueno, pues llegados a este punto, poco más me queda por añadir. Simplemente desearos una serie de cosas que ya sé que algunos os van a sonar porque cuando erais nuestros alumnos ya os lo dije en alguno de los últimos vídeos donde tuvimos contacto, pero dada la importancia de lo que voy a decir, creo que es bueno que lo repita y, por qué no, que lo haga extensivo a todos aquellos que estáis viendo este vídeo y que también habéis realizado el examen MIR. Lo primero que os deseo es que el resultado final, cuando ya el Ministerio publique vuestro puesto definitivo, os sorprenda para bien y que os permita elegir aquello que más os guste o aquello que más os convenga. Algunos a lo mejor ya tendréis una cierta idea de qué esperar en base a vuestro resultado, porque ya habéis corregido vuestro examen en las diferentes páginas web de las distintas academias. Otros a lo mejor todavía no lo habéis hecho, pero bueno, en este momento nadie conoce su puesto final. Cuando llegue el día de saberlo, espero que os sorprenda para bien. En segundo lugar, y esto es más importante que lo primero, os deseo que acertéis de pleno, que tengáis la mejor fortuna posible en la última pregunta que os va a formular el Ministerio de Sanidad. La última pregunta no es una pregunta tipo test con 4 opciones, como las que ya os habéis hartado de hacer el día del MIR, o como las muchísimas con las que os habéis preparado de cara a la preparación de la oposición, no. Es otra pregunta mucho más relevante. ¿Qué especialidad y en qué centro vas a elegir para formarte en ella? Esto sí que es lo importante del examen MIR. Espero que esa decisión sea un acierto en el 100% de vosotros y que cuando ya vayan pasando los años, vayan pasando las décadas incluso, y miréis atrás, todos tengáis la sensación de haber acertado en esa pregunta y que si os preguntan el día que os jubiléis, la respuesta sea la misma. Hubiera elegido la misma especialidad y en el mismo centro para formarme. Y digo esto porque, y esto es una realidad a la que no podemos dar la espalda, a lo mejor hay algunos de vosotros que por diferentes razones el día del MIR pues no fuisteis capaces de dar lo mejor de vosotros mismos. Puede ser que el día del examen pues tuvieras un mal día y tuvieras un resultado peor de lo esperable, o a lo mejor resulta que tuviste que hacer el MIR enfermo. Esto le pasa todos los años a alguien con un catarro o una gripe, en fin, diferentes patologías que son frecuentes a finales de enero. Puede ser también que ese día pues tuvieras mala fortuna al jugártela entre 2 opciones o entre 3 opciones. No se nos olvide que el examen tipo test pues tiene eso. Hay un componente de azar que te puede venir bien o mal. Y en este caso, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre si no soy capaz de elegir esa primera especialidad que siempre me había planteado? O a lo mejor ni siquiera la segunda o tampoco la tercera. Vamos a ver. El resultado del MIR no hace de ti ni mejor ni peor médico. No perdamos la perspectiva. Esto es una cosa que a lo mejor le damos demasiada importancia cuando estamos preparando la oposición, porque claro, nos dedicamos a esto íntegramente todo el día durante muchos meses y es una nota que efectivamente pues condiciona qué especialidad puedo elegir, en qué centro, etcétera. Es importante para nosotros. Pero una vez que tú has elegido una especialidad, ¿qué puesto has tenido en el MIR deja de ser relevante a todos los efectos? A mí, ningún paciente en todos los años que llevo ejerciendo me ha preguntado que qué puesto saqué en el MIR para confiar más o menos en mi criterio médico. Ni creo que nadie lo vaya a hacer. Y esto hay que tenerlo muy presente. Si por lo que sea no puedes elegir lo primero que te hubieras planteado, o lo segundo, o lo tercero, mente abierta. No se nos olvide una cosa. En medicina hay unas 50 especialidades.
Y de acuerdo que todos tenemos nuestras favoritas y todos tenemos aquellas que a lo mejor pues nunca elegiríamos porque no nos gustan nada. Pero muchos de nosotros, y aquí me incluyo, nunca nos hemos planteado determinadas especialidades que a lo mejor ni sabemos en qué consiste su día a día y ahí están y nos hubieran hecho felices y nos hubieran satisfecho desde el punto de vista profesional. Luego, mente abierta. En este sentido, durante las próximas semanas, CTO va a celebrar, como todos los años, unas jornadas post-MIR donde tendremos ponentes de las diferentes especialidades médicas contando en qué consiste, cómo es el día a día, qué es lo que hace un especialista de esas características por las mañanas en el hospital, o si tiene a lo mejor opción a otro tipo de formación, otro tipo de ejercicio privado por las tardes, en fin, pues todo lo que tiene que ver con cada una de esas especialidades, hablaremos de ellas, tendréis opción a preguntarles sobre toda la curiosidad que podáis tener, y así pues podáis elegir aquello que más os convenga. Pero, sobre todo, lo tercero que os deseo, y esto es lo más importante, por lo menos a corto plazo, pero quiero que todos lo tengáis muy claro, os deseo que recuperéis vuestras vidas. La preparación del MIR, como ya os decía cuando erais alumnos, no es vivir como tal. Hombre, uno está vivo, biológicamente respira, el corazón palpita y tenemos una cadena respiratoria donde se consume oxígeno, ¿de acuerdo? Y se obtiene energía. Bien, pero no me refiero a ese tipo de vida. Desde el punto de vista biológico, hemos estado vivos durante los últimos meses, pero la preparación del MIR no es una vida deseable ni que quisieras tener durante todo el resto de lo que te queda, evidentemente, porque es algo muy exigente, porque es algo muy complicado, es algo que al final pues te lleva muchas horas y precisamente eso pues no es lo que deseas para ti mismo a largo plazo. Durante las próximas semanas espero que recuperéis lo que habéis perdido. Ese tiempo que no habéis podido dedicar a vuestras aficiones, ese tiempo que tampoco habéis podido dedicar a estar con la gente que os quiere, por familiares, amigos, parejas, etcétera. Espero que todo eso vuelva cuanto antes y que en ningún caso o en el menor número de casos posibles tengáis que hacer nunca más en vuestra vida un esfuerzo de estudio como este. Nada más, ahora sí que me despido ya definitivamente. Muchas gracias por haber visto este vídeo, muchas gracias a quienes habéis sido nuestros alumnos por habernos elegido como centro de preparación. Espero que el resultado que saquéis sea en todos los casos el mejor posible y, como decía, a quienes habéis sido nuestros alumnos durante las próximas semanas, seguimos siendo vuestra academia para cualquier cosa que podáis necesitar, ya sabéis dónde nos dejáis. Muchas gracias y hasta pronto.